favor, del ejemplo. Onegaishimasu. はい。図書館で本を読みます。Toshokan de hon o yomimasu. ¿No? El elemento que está subrayado es Toshokan porque es justamente un lugar. ¿Qué cosa era Toshokan? Biblioteca. Biblioteca desu ne. Hai. Y toda la frase, ¿qué es lo que dice? Leo un libro en la biblioteca. Exacto, ¿no? Leo un libro en la biblioteca. Ahora, siendo la biblioteca el lugar en el cual se realiza la acción, ¿qué partícula acompaña? La partícula de, como pueden observar, ¿no? La partícula de, que como hemos visto el día de ayer, es una partícula que acompaña a los lugares cuando tenemos que marcarlo como el lugar en el cual se está haciendo algo. ¿Y desca? はい。 ¿Sí? Para todos, ¿esto está claro? はい。 ¿Mm? Dentro de las partículas que vamos a tener que utilizar en estos ejercicios, hay que pensar en todas, ¿no? En ni, en de, en e. En o, por ejemplo, hay que ir viendo cuál se va a utilizar. Vamos a completar con elementos que ustedes recuerden, ¿vale? Ichiban, número 1. Daniela-san, onegaishimasu. Tenemos aquí un verbo. ¿Qué verbo es? ¿El de estudiar? Ok. ¿Cómo vamos a hacer aquí la frase? ¿Qué podríamos completar? ¿Cómo se podría decir escuela en general? Más detalles. No entiendo. ¿Qué tipo? ¿Una escuela? ¿Escuela ya? Pues, ¿Sí? ¿una prepa, por ejemplo? Ok. Eso sería una gakko también. ¿Gakko? Gakko, lo puedes llamar así, una escuela. Es la palabra genérica para referirse a escuela. Ok. Ok. Gakko. Entonces sería Gakko de Ujú, Nihongo ujú, o Benkyou ujú. shimasu. Perfecto. Gakko de Nihongo o Benkyou shimasu. Y muy bien. No, en la escuela estudio japonés, ¿no? Entonces la acción de Nihongo o Benkyou suru sucede en la escuela, ¿no? En la gakko. Es por eso que la vamos a marcar con la partícula de. Ahí. ¿Y desu ka? はい。 2番, número 2. Sabrina-san, onegaishimasu. Esta palabra que está aquí en katakana se lee terebi. O sea, tengo que... Añadir un lugar Ok. y ya luego el lugar ves si se marca con D o con ni, dependiendo de lo que dice la otra parte de la frase. ¿Qué es lo que dice la otra parte de la frase? Mi más. Antes de mi más. Terebi mi más. Terebi o mi más. Ok. No, ver la tele, ver la televisión. Entonces, ¿en qué lugar es preferible o en qué lugar usualmente ves la televisión? En la casa. ¿Cómo se dice casa en japonés? Es lo que no recuerdo. Habían dos palabras. Una palabra genérica para referirse a la casa es ie, pero es general, mientras que si hablamos de nuestra propia casa es uchi. Uchi. Ahí. Uchi. Ujú. O terebi o mi más. No.
Uchi o no es posible. La partícula o es la partícula que marca el objeto directo. Aquí no tenemos ningún objeto directo en esta parte, ¿no? Lo tenemos aquí. Terebi sería el objeto directo del verbo miru, porque es lo que se mira. Pero aquí estamos hablando de lugares, ¿no? Los lugares se pueden marcar con la partícula ni, con la partícula e o con la partícula de, dependiendo del caso. En este caso tenemos la casa, ¿no? Lo que quieres decir es, veo televisión en casa, ¿no? En la casa, en mi casa. Eso es un lugar, no es una acción. Una acción, el terebi o miru, ver la tele, sucede en un lugar. En este caso, el lugar es la casa. Entonces, la partícula a utilizar, ¿cuál sería? De acuerdo a la explicación que vimos ayer. Ni. Mm, no, otra. Es la misma del ejercicio anterior. Ah. Ge. No, no hay dirección en este caso. Recuerda que la partícula ni y la partícula se utilizan cuando hay un verbo de desplazamiento en la frase. Aquí tenemos el verbo miru, ¿no? En el verbo miru es mirar, no hay desplazamiento allí. Te queda solamente de, que es la que vamos a utilizar. Uchi de terebi o mimasu, ¿vale? Porque con de vamos a marcar el lugar en el cual se realiza una acción. Entonces, hay que pensar eso. Dentro de la estructura del uso de la partícula en sí, hay que buscar eso. Hay que buscar eso. Mientras que con ni marcamos, como habíamos visto en la explicación del día de ayer, con ni vamos a marcar los lugares, por ejemplo, a donde estamos yendo, a donde regresamos, ¿no? Por ejemplo, de donde venimos, con los verbos de desplazamiento, que son tres, ¿no? Habíamos visto tres verbos de desplazamiento hasta el momento. ¿Cuáles son, Rubén, esos verbos de desplazamiento? Rubén San, ¿cuáles son los verbos de desplazamiento? Rubén, no te escucho, me gustaría saber si estás presente en clase, o si es un problema de audio, o si estás pensando en la respuesta. Elian, por favor, ¿cuáles serían los verbos de desplazamiento? はい。来る、Ujú, 行く、ok. y 帰る。Cairo, ok. Respectivamente, ¿no? Kuru significa venir, iku significa ir y kaeru significa regresar. Ahora, estos son los tres verbos de desplazamiento que si no los han anotado, ahora es una vez más la oportunidad para hacerlo, porque son importantes, porque primero que todos van a ser los que vamos a utilizar dentro de uno de los usos de la partícula ni, ¿no? Entonces, la partícula ni, pues vamos a utilizarla con esos tres verbos. También la vamos a utilizar para marcar para decir un horario prácticamente, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes quieren decir a las 3, ¿no? A las 3 veo televisión en casa, ¿no? Para usar la frase número 2 que hemos hecho con Daniela. Uchi de terebi o mimasu. ¿Cómo añado a las 3? Esa parte de la hora. ¿Dónde la añado y cómo marco ese horario? ¿Cómo? ¿Con qué partícula? Primero, ¿qué es lo que uso y qué es lo que marco, ¿no? O sea, ¿qué tengo que decir para decir a las 3 en japonés? Ok, Rubén, entendido. Entonces, vayamos pensando en la número 3, ¿vale? Ahí. ¿Cómo se dice las 3? 3時に Sanji. Sanji ni, exacto, muy bien, con la partícula, ¿no? En este caso, el uso de la partícula ni es
Es para marcar la hora, no es para marcar la hora. También lo hemos dicho que la partícula ni marca un espacio temporal, o por ejemplo los días de la semana. O Getsuyobi ni el lunes, o Kayobi ni el martes, ¿no? Y esos son usos diversos de la partícula ni. Ahora, con la partícula de, en cambio, es distinto porque si se dan cuenta, vamos a ir marcando un lugar, sí, pero un lugar en el cual se desarrolla una acción, no a dónde voy, por ejemplo, sino en el cual se está desarrollando una acción. ¿No? Si yo estudio en la escuela, Gakko de Benkyou shimasu. Si yo veo televisión en casa, Uchi de terebi o mimasu. Pero si yo, por ejemplo, regreso a casa, ¿cómo quedaría esa frase? Por ejemplo, para decir yo regreso a casa. ¿Se Ya refiere tenemos el... a Ajá. regreso a casa a una cierta hora? ¿O cómo? No, 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 solo la frase yo regreso a casa, ¿cómo quedaría? Como ichi ni karimasu. Mm, Uchi, uchi ni kaerimasu. Hai. Uchi ni kaerimasu, ¿no? Veamos aquí cómo cambia, ¿no? Ya no es la partícula de, o sea, no es un lugar donde se está desarrollando una acción, es un lugar hacia donde me estoy dirigiendo, hacia donde estoy regresando, por lo cual hay un verbo de desplazamiento allí. Y como tal, va a ir acompañado de la partícula ni. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ay, ¿Sí? ¿Mm? O sea, no es estática la frase, ¿no? Porque si yo digo uchi de terebi omimasu, de alguna forma es estática la frase, ¿no? En casa veo la tele. No hay verbo de desplazamiento. Pero si yo digo uchi ni kaerimasu, si yo recuerdo el verbo kaeru significa regresar, involucra un movimiento, ¿no? De desplazamiento de un lugar a otro. Entonces, partícula ni. ¿Y desu? Ay, ¿Sí? Bien. Vamos a hacer la número 3, Rubén, por favor. No sé si ya se conectó tu micrófono o si no, puedes hacerlo por chat, no hay ningún problema. Sí, ya pude. Ah, ok, ok. Adelante. Es- Aquí dice katakana. Déjame que te escribo la lectura. Esto que está aquí en katakana es koji, café. um, Koji o no mimasu. Ok, perfecto. Koji o nomimasu. ¿Qué significa esa parte? Voy a tomar café. Tanto sí y no. O sea, sí, nosotros en español podemos utilizar esa estructura, pero aquí lo que está escrito literal es bebo café, nada más. O sea, no hay el verbo ir, ¿no? Si no hubiera de alguna forma el verbo iku, pero no, aquí no está. Ahora, yo solo tengo koji o nomimasu. ¿Mm? Me piden completar adelante un espacio. ¿Qué crees que podría ir allí? ¿Y con qué partícula lo marcarías? Mm, mm, Recuerda que es un lugar para completar. Resotoran. Restaurant, hay. Resotoran. Ujú. Resotoran ni. ¿Hay un verbo de desplazamiento en la frase? Ah, Mm, Resotoran. Kaeru. el verbo ya está, el verbo es nomimas y acompaña koji. La frase que tienes es koji o nomimas, bebo café. Ahora tú tienes simplemente que completar en qué lugar bebes el café. ¿Cómo? Mm,
Kaeru significa regresar a un lugar. Entonces es un verbo y pues no lo puedes utilizar aquí como partícula. No debería estar aparte en otra frase. Ya dijiste Aresutoran, así que ya está, ya tienes el 90% hecho. Solo tienes que pensar en qué partícula vas a utilizar para marcar Aresutoran, porque no puede ir solo. Partícula ni no se puede porque no hay ningún verbo de desplazamiento. Y estamos hablando de un lugar en el cual se realiza una acción. Partícula E tampoco se puede porque la partícula E reemplaza a la partícula ni en la función de indicar un verbo de desplazamiento, el cual en esta frase no hay. ¿Qué es la única que queda? ¿Cuál, perdón? No, Correcto. de, Hay tres partículas que hemos visto ayer. Partícula ni, partícula e, partícula de y partícula to, perdón. La partícula ni ya la habíamos visto antes, pero igual hemos retomado, ¿no? con la explicación. Entonces, aquí es un poco de lógica a aplicar, chicos. No solamente es gramática y demás, es lógica, porque si tenemos un lugar, ¿no? Tenemos que completar con un lugar donde se está desarrollando una acción. No hay un verbo de desplazamiento en la frase, entonces la única partícula a utilizar va a ser de. ¿Sí me dejo entender? はい。 ¿Vale? Ok, entonces aquí la frase de su compañero quedaría Restaurant de coji o nomimasu. Restaurant de coji o nomimasu. Bebo café en el restaurante. Ok, vamos a ver la número 4. Dulce, onegaishimasu. Tenemos solo un verbo. que es ikimasu, Tenemos ikimasu. Ikimasu es la conjugación de qué verbo. de iku, So, iku, ¿qué significa? venir, no, ¿No? Venir es kuru. es ir, Ir, exacto. Bien. Ahora, tenemos un verbo de desplazamiento. Porque ir claramente involucra un movimiento de desplazamiento. Ahora, hay que completar con un lugar y con la partícula adecuada. Te escucho. puede ser daigaku, Sí, claro. bueno, daigaku, ahí me confundo porque no sé si es ni ikimasu, por ser el Exacto, sí. verbo de desplazamiento. Tiene que ser ni o al máximo e. Al máximo e. Porque hay un verbo de desplazamiento. No puedes poner de, por ejemplo. Con un verbo de desplazamiento, las partículas siempre son ni o e, cualquiera de las dos, ya que son reemplazables. Bien, daigaku ni ikimasu o daigaku e ikimasu significa voy a la universidad. Ahí. Y completemos rápidamente la número 5. Guillermo, onegaishimasu. ¿Qué verbo tenemos ahí, Guillermo? Te oigo, Guillermo. Guillermo-san. Elian-san, onegaishimasu. Hi. Podría ser Uchi Kairimas. Utiliza otra porque uchi ya lo hemos usado en la 2. Ah, hi. Onegaishimasu. Koen Ujú, ni Kairimas. exacto. Koen ni kaerimasu. ¿Y qué quiere Hi. decir tu frase? Regresaré al parque.
Regresar al parque o regreso al parque. Eso desne. Y aquí utilizamos la partícula ni porque el verbo caer, como ya lo hemos comentado, es un verbo de desplazamiento, ¿no? Entonces, a ver, para recapitular y antes de terminar la clase de hoy, los verbos de desplazamiento son tres los que hemos visto, los principales. El verbo iku, que significa ir, el verbo kuru, que significa venir, y el verbo kaeru, que significa regresar. ¿Okay? Iku, kuru y kaeru. Iku es un verbo en u, por lo cual sigue ese patrón de conjugación. Kuru es un verbo irregular, tiene una conjugación propia, no sigue ningún patrón de conjugación. Habría que memorizar la conjugación que ya vimos. ¿Y kaeru qué clasificación tiene? Ni de verbo de desplazamiento. Pero dentro de la clasificación verbal, ¿es un verbo en ru o verbo en u? Digo, ¿cae más o caeri más? Es un verbo en ru. Si es un verbo en ru, es cae más la conjugación, pero aquí tenemos caeri más. Entonces es un verbo en u, porque recuerden que la conjugación de los verbos en u quita solamente la u. Y con caeru sucede algo específico. Ahí viene el porqué de mi pregunta. No, caeru es un verbo que termina en hiragana-ru, como pueden escuchar y ver también de la forma escrita. Pero es un verbo que se conjuga como u, ¿vale? No se dejen engañar allí por la terminación del verbo. ¿No? El verbo caeru es sílaba ka, sílaba e, sílaba ru, pero se conjuga como verbos en u. Por ende, se le quita nada más la u al momento de conjugar. ¿Y desca? Hi. Hi. Por favor, anoten todo esto, chicos, porque si no lo anotan y hacen referencia a su memoria, se les va a olvidar y luego la siguiente clase me lo van a volver a preguntar. Entonces, es útil para ustedes tener todo esto en sus apuntes. Estos ejercicios del workbook los tienen, repito, en página 22 del PDF. Y ahora les voy a enviar la captura en su grupo de WhatsApp para que lo tengan allí y lo puedan completar también si desean. ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Yeah. Bien. Ok, Bien. entonces quedamos de 10 a 11 mañana para la clase de 1 hora y nos estamos viendo para continuar con los ejercicios. ¿Vale? Bonito día, chicos. Matasta. Matasta. Basta. Matasta. Basta.